compasión de Jesús. Y como usted sabe, estas 3 semanas vamos a estar hablando de los temas que se van a tratar en la BBS. Y este es el segundo tema, así que le invito a que vaya a su Biblia, a Mateo capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 29 al 39. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 39. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la compasión de Jesús. Y si usted nos visita, le recuerdo que todas las notas que o todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Mateo 15, 29 al 39. La Biblia dice: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Nota el versículo 30. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, diciendo, viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Muy bien, la Biblia nos habla acerca de la compasión de Jesús. Y si hay una característica del Dios creador del cielo y de la tierra, es que el Dios creador del cielo y de la tierra es un ser compasivo. Esto contradice a las afirmaciones sin sentido que muchas veces se hacen respecto a Dios, afirmando que Él es un ser supremo separado de las aflicciones de los seres humanos. Es decir, esta gente afirma que Dios está en el cielo tan ocupado con sus cosas que se olvida de los que estamos aquí en la tierra. Bueno, la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, el gran amor del Señor, escuche bien esto, nunca se acaba, subráyelo. El gran amor de Dios nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana, dice la Nueva Versión Internacional, se renuevan tus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Y por experiencia personal, el profeta Jeremías, quien escribe el libro de Lamentaciones, conocía la compasión y la fidelidad de Dios. Dios había prometido a Jeremías que castigaría a la desobediencia del pueblo, y así sucedió. Pero también Dios había prometido a Jeremías, al mismo profeta, la restauración y bendiciones futuras para el pueblo, y Jeremías sabía que Dios cumpliría esa promesa también. Creer en la fidelidad de Dios día tras día, hermanos, nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Y nos hace entender que Dios sufre, dice Jeremías, con los que sienten dolor y experimentan una profunda tristeza. Así que cuanto más usted pase por ese valle de dolor y de tristeza, más usted va a poder experimentar la presencia de Dios, mostrándole la compasión que usted necesita. En el Salmo 23, 4 la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán el aliento que yo necesito. Una y otra vez Dios mostró su misericordia cuando su pueblo se hallaba en gran necesidad, a pesar de que ellos pecaran contra Él. A pesar de que ellos fueran rebeldes a la voz de su Señor, Dios mostró compasión para su pueblo. Fue su compasión la que lo motivó a cuidar de ellos en medio de las calamidades que ellos iban o que estaban experimentando.
Mira, le voy a dar un ejemplo. Cuando Siria oprimía al pueblo y estaban ellos en gran angustia, miren Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 23, a pesar de los pecados que el pueblo había cometido, dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Déjenme darle otro ejemplo. En el tiempo en el que Babilonia gobernaba Judá, Sedequías, el rey nombrado por Jerusalén, no solo se rebeló contra Nabucodonosor, sino que también se rebeló contra Dios y contra Jeremías, que era el profeta que Dios había puesto. Y no solamente contra él, sino contra los demás profetas que Dios había llamado. Los sacerdotes y el pueblo también fueron infieles y malvados, dice la Biblia. Pero a pesar de esto y mucho más, miren Segunda de Crónicas 36:15. Repetidas veces, subraya esto por favor, repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, y aquí está la clave, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Dios es un Dios compasivo. Pero desde el inicio de su ministerio, Jesús sintió compasión también por aquellos que le rodeaban. Dice en Mateo capítulo 9 versículo 36 que él, al ver las multitudes, subraya esto, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él mostró compasión especial por los enfermos y por aquellos que sufrían. A estos dice la Biblia que sanó de todo tipo de aflicciones, según el pasaje de Mateo que acabamos de leer. Pero su compasión no solamente se limitó a su propio pueblo, es decir, a los judíos, sino que durante su ministerio terrenal, cuando Jesús estuvo en la tierra sanando personas, él encontró muchos gentiles que tenían también una gran fe. ¿Se recuerda del centurión romano que tenía un siervo que estaba enfermo? Dice la Biblia que ese centurión quería a este siervo como si fuera su propio hijo. Jesús sanó a ese siervo por la fe del centurión. Dice Mateo 8:10 que al oír Jesús, cuando el centurión le dice: mira, tú no necesitas ir a mi casa, simplemente di la palabra y mi siervo va a sanar. Al oír Jesús esa frase, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, es decir, que ni en todos los judíos he encontrado tanta fe como este hombre que es gentil. Un centurión romano. Un hombre cruel, un hombre despiadado, pero un hombre que se había convertido y que tenía fe en Dios. Déjenme dar otro ejemplo de alguien gentil que tuvo fe en lo que Cristo podía hacer. Y esto fue una mujer, la Biblia le llama que era sirofenicia, es decir, que ella era una mujer cananea, una mujer pagana, que tenía una hija que estaba endemoniada. Dice la Biblia que llega Jesús rogando por ayuda y Jesús dice: mira, yo fui enviado a sanar a las ovejas de Israel, no a los cananeos. ¿Se recuerda la conversación? Ella le dice: mira, Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice Mateo 15:28 que cuando Jesús escuchó a esta mujer decir eso, y la fe y el deseo y la necesidad en la que ella se encontraba, respondiendo Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El doctor Frank Davy escribió: uno no puede imaginar a Hipócrates, un gran pensador, un gran filósofo, mostrando algún interés en una prostituta en problemas, un mendigo ciego, un esclavo de un soldado de la potencia ocupante, un extranjero psicótico claramente sin dinero, o una anciana con una condición espinal crónica. Jesús hizo todo eso porque esperaba que sus seguidores también hicieran lo mismo. Él fue compasivo. ¿Y sabe qué? Él espera que usted y yo tengamos compasión también. Jesús quiere que, como cristianos, seguidores suyos, actuemos con la misma compasión que él tuvo. Jesús sabía que muchas de las personas que le seguían no le amaban, sino que estaban con él solo por la comida y por obtener un beneficio personal, como en este caso del que estamos leyendo, la sanidad del cuerpo. Pero él tuvo compasión de ellos, incluso obró milagros ante aquellos que no le pidieron que hiciera un milagro. El Señor era compasivo y él manifestó su amor compasivo a personas a las que nadie quería mostrar compasión. Dice la Biblia en Mateo 11:28 al 30:
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Note que ahí no hace ninguna excepción de personas. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego Él da la promesa: yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que nuestro Señor y Salvador fue alguien compasivo que demostró amor para todos. La compasión debe ser ese sentimiento esencial de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Es más, la palabra compasión en el original significa sufrir juntos. Eso significa. Es un sentimiento que se manifiesta al percibir o al comprender el sufrimiento de otra persona. Y por lo tanto se produce en usted ese deseo de aliviar o de reducir o de eliminar el sufrimiento de la otra persona. Eso es compasión, sufrir juntos. Mire, dígame si al ver las noticias o al caminar por las calles o simplemente al conversar con alguien con el que usted trabaja a su alrededor, no se da cuenta usted de que es fácil darse cuenta que muchas personas necesitan compasión, están sufriendo por diferentes circunstancias. La tendencia natural y triste, como común en nuestros días, que podemos experimentar, es que aquellos que se dicen ser cristianos juzgan a los demás, asumen circunstancias negativas sobre las personas, sus malas decisiones. Es fácil, hermanos, amar a aquellos que nos aman y preocuparnos por aquellos que están cerca de nosotros, ¿no es así? Pero una marca, dice Cristo, central de Jesús y de sus seguidores es amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son. Y escuche bien esto: sin importar qué hayan hecho. Pero a través de este pasaje aprendemos 4 lecciones. Hay 4 lecciones que aprendemos de la compasión de Jesús. En primer lugar, ahí en sus notas, la primera lección es la necesidad que tenemos de confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios. Note que dice la Biblia que Jesús había subido a la montaña y estaba a cierta distancia de las zonas pobladas, pero por el relato de Marcos, que es un pasaje paralelo a este, nos enteramos que Jesús se había detenido en la región de Decápolis, si lo quiere anotar, Decápolis, una zona especialmente gentil, es decir, pocos judíos, muchos gentiles. Y aunque su propósito no había sido el de ministrar en la región de Decápolis, la gente lo reconoció, dice la Biblia, al instante. Entonces Jesús mostró su compasión, estando dispuesto a ayudar a aquellos que se acercaban a él. Vea que la noticia que Jesús estaba en la ciudad se expandió hasta el punto que, mira el versículo 30, por favor, en su Biblia. Mateo 15:30, se le acercó mucha gente, dice la Biblia. Mucha gente. O sea, la noticia se esparció hasta el punto que muchas personas habían llegado hasta donde él estaba. Esta gente, al escuchar que el maestro estaba en el pueblo, aprovecharon la oportunidad para traer a toda clase de enfermos. Mira el versículo 30. Dice que se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Toda clase de personas venía con la esperanza de ver a su enfermo sanar. Ellos sabían que Jesús estaba en la ciudad. Ellos habían puesto su confianza plena en el Señor. La palabra traducida como confianza en la Biblia literalmente significa una seguridad audaz, confiada, segura, o una acción basada en esa seguridad. La confianza no es exactamente lo mismo que la fe, sino que es más bien lo que produce nuestra fe. Lo que produce nuestra fe. Confiar es creer en las promesas de Dios en cualquier situación, incluso en las que parecen estar en contra. Le recuerdo lo que Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Y escuche bien esto: no dependas de tu propio entendimiento. Ahora, no sé si se da cuenta, pero la contradicción ahí es que usted no puede depender de su propio entendimiento y confiar al Dios al mismo tiempo. No se puede. O confío en Dios o dependo de mi propio entendimiento. Así que la gente había agotado todos sus recursos. Esta gente probablemente había ido a médicos y nadie había podido hacer nada por ellos. Pero al final vinieron a Jesús. Confiar en el Señor va en contra de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio entendimiento.
Necesitamos aprender cómo confiar plenamente en Dios, especialmente cuando las circunstancias que enfrentamos son mucho más grandes. El salmista decía en el Salmo 56:3, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Esa es la contradicción. Esa es la esperanza. Cuando tenga miedo, yo en ti voy a confiar. El comentarista Matthew Henry decía que si recibimos misericordia, no necesitamos más para ser felices. Porque esta implica igualmente nuestro mejor ruego, nuestro mérito, sino la misericordia de Dios, su misericordia gratuita y rica. Podemos huir de la misericordia de Dios y confiar en ella cuando estamos rodeados por dificultades y peligros por todos lados. Note que cuando los amigos y parientes de estas personas llegaron hasta donde estaba Jesús, hay una frase o una palabra que quiero que subraye en su Biblia. Dice la Biblia en el versículo 30, y se acercaba mucha gente, ciegos, cojos, mudos, mancos y otros enfermos, y los, subraya esto por favor, pusieron. Esta expresión literalmente significa lanzar o depositar a prisa, pero no descuidadamente. Ellos no podían alcanzar a Jesús o acercarse mucho. El gentío era tan grande, dice la Biblia que habían como 4,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Algunos consideran que el total de gente que había en ese lugar eran 20,000 personas estaban ahí, y muchos de ellos. Lo interesante es que no sabemos con exactitud cuántos habían llegado a buscar sanidad de los 20,000 que estaban allí. Habían 20,000 personas y muchos de ellos enfermos. Algunos consideran que pudieron haber sido cientos de personas enfermas. Otros consideran que pudieron haber sido miles de personas enfermas. Miles de personas teniendo confianza en el Señor. La consecuencia práctica de la fe, hermanos, en Dios es la confianza. Esta la demostramos en el vivir día a día. Cuando mostramos completa aceptación a las promesas de Dios, es por esta confianza que se nos promete la paz. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos. Ahora podemos entender por qué el salmista cuando oraba decía, hazme oír por la mañana, Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Claramente, en este pasaje vemos cómo el corazón de nuestro Señor y Salvador se aflige cuando ve a las personas que han pasado por momentos de dificultad. Él tuvo compasión. Jesús tuvo compasión. Esto es compasión. Es el amor de Dios que debe impulsarnos a vivir para Él y proclamar el mensaje que nos ha encomendado. Ahora, nota en segundo lugar, la segunda lección que aprendemos de este pasaje, la segunda lección que aprendemos de este pasaje, está ahí en sus notas, es el poder divino de Jesús es inigualable. No se puede comparar. Solo alguien con poder divino que Jesús poseía podía realizar todos los hechos milagrosos. Esto prueba que Jesús era Dios, porque solo Dios puede crear, solo Él pudo haber multiplicado esos 7 panes y algunos peces de los que ya leímos. Solo Él, solo Él. Él lo pudo haber hecho una y otra vez. Solo Él tenía el poder para hacer lo imposible. Lo que aquellas personas que ya no tenían solución llegaron buscando con Jesús. Mire, la Biblia nos prueba el poder divino de Jesús. Dice que estas personas traían sus enfermos. ¿Se recuerda? Versículo 30. Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Pero principalmente note la expresión, y quiero que le haga un recuadro especial a la descripción de mancos. Dice la Biblia, cojos, ciegos, mudos, mancos. Subraya la palabra, por favor, mancos ahí en su Biblia. Porque esto se refiere a cualquier parte del cuerpo que está deforme o incapaz de ser usada. Incluso esa palabra mancos se utilizaba para describir a la mutilación, es decir, personas que no tenían miembros, ni una mano o un pie, la pérdida total de un miembro. Las personas que buscaban ayuda sufrían de graves deformidades, pero Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó
uno por uno vinieron para experimentar el divino poder de nuestro Salvador. Y usted y yo como cristianos creemos que Dios aún sigue haciendo milagros en nuestros días. Pero estamos más convencidos, y esto estoy seguro que usted lo cree también, que el milagro más grande que alguien puede experimentar es la salvación de su propia alma. Dios está tan interesado en la salud espiritual del mundo, más interesado en la salud espiritual del mundo que en la salud física del mundo. Por tal razón, Cristo, antes de sanar el cuerpo de una persona, primero sanaba su alma. ¿Se recuerda de este paralítico que fue llevado por 4 amigos? Lo subieron al tejado de la casa donde Jesús estaba. Dice la Biblia que la casa estaba llena de gente, que no podían entrar ni por la ventana ni por la puerta. Así que sus amigos que llevaban a este paralítico abrieron un agujero en el techo donde estaba Jesús y bajaron a su amigo con unas sogas hasta donde estaba, exactamente a los pies de Jesús. Pero al ver la fe de esos muchachos, dice en Marcos capítulo 2, versículo 5, que al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo estoy seguro que lo menos que buscaba el paralítico era que sus pecados se le perdonaran. Él buscaba sanidad. Sus amigos lo llevaron ahí porque querían verlo caminar, no porque querían verlo salvo. Pero en lugar de decirle: Jesús, estás sano, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Note que la casa estaba llena de gente y entre ellos había muchos fariseos y líderes religiosos. Estos líderes judíos, al escuchar esas palabras, supieron que lo que Jesús estaba diciendo era una blasfemia, porque solo Dios podía perdonar pecados. Pero la realidad del asunto es que Jesús es Dios. Y de acuerdo con la ley judía, ese pecado merecía la muerte. Los líderes judíos entendieron muy bien que Jesús afirmaba que Él era el Mesías, pero el juicio que ellos emitieron fue erróneo. Jesús no blasfemó, Jesús es Dios, Jesús era cierto, es Dios. Jesús es Dios y lo demostró sanando a este paralítico. Dice la Biblia que después, en ese mismo evento, al ver que todos estaban murmurando y decir: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Mire lo que dice más adelante en el versículo 10 y 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Solamente Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo puede hacer algo así. ¿Por qué cree usted que Jesús se preocupaba más por el alma de las personas, sanar el alma de las personas, antes de sanar su cuerpo? Bueno, la respuesta, hermanos, es porque es mejor que usted y yo vayamos con una discapacidad al cielo que nos vayamos completitos al infierno. Esa es la realidad. Ahora, lamentablemente hoy en día hay personas que han comercializado los milagros, transformándolos en lo que usted y yo podríamos llamar circo, maroma y teatro. Tristemente, el doctor G. Campbell Morgan decía que cada parábola que Jesús habló fue un milagro de instrucción y cada milagro que Jesús obró fue una parábola para nuestra instrucción. Cada milagro era una forma de afirmar que Jesús dijo: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su poder divino daba testimonio de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como había manos y pies que reemplazar, deformidades que arreglar, ojos que pudieran ver, también Cristo, por medio de su poder, creó una superabundancia de alimentos. Dice el versículo 33 que oró por los alimentos y los panes y los peces se multiplicaron. Dale sustento a tanta gente, imagínense. Su poder daba testimonio de que Él era Dios y no había duda de ello. Mire, cuando los apóstoles estaban estableciendo en la iglesia primitiva, también realizaron muchos milagros, pero sus milagros fueron hechos en el nombre y en el poder de Jesucristo. Los apóstoles solo sirvieron como instrumentos de la gracia divina. En Hechos 5:12, la Biblia dice que los apóstoles hacían muchas señales y milagros y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón.
El doctor MacArthur dice que Jesús realizó milagros por su propio poder, algo que los apóstoles no hicieron. Los apóstoles hicieron milagros en el poder de alguien más. Jesús lo hizo en el poder suyo. Dice el doctor MacArthur, Jesús realizó milagros en su propio poder porque Él era la fuente de poder. Jesús no curó, liberó, resucitó muertos y multiplicó comida como agente de Dios, sino como Dios mismo. ¿Se recuerda la pregunta la semana pasada? ¿Quién es Jesús para usted? Él es el Dios mismo. Ahora, nota en tercer lugar. La tercera lección que aprendemos de este pasaje de Mateo capítulo 15 versículos 29 al 39 es que el objetivo principal de los milagros era darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. El objetivo principal de los milagros era darle la gloria a Dios. Mire, aunque la mayoría de habitantes, les dije, de la región donde Jesús estaba, era Decápolis, eran gentiles, paganos, cuando vieron la magnitud y la perfección del poder sanador de Cristo, se maravillaron. Dice, mire el versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba. Se maravillaba, habla del asombro. Ellos estaban pasmados de asombro, asombrados por lo que Jesús estaba haciendo. Las personas veían algo que desafiaba toda explicación humana. Jesús estaba reconstruyendo la mano de aquel que no tenía una mano. Jesús estaba poniéndole el pie a aquel que no tenía un pie. Esto es algo que desafiaba la razón humana, toda explicación humana. Ellos estaban literalmente atónitos, asombrados, maravillados de cuántas personas estaban siendo sanadas instantáneamente y por completo. Porque déjeme decirle que cuando Cristo sanó a alguien, Él lo sanó por completo, no a medias. Él no sanó a nadie a medias. Sus curaciones eran completas. En Marcos 7:37 dice, y en gran manera se maravillaban, dice el pasaje paralelo, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Recuerde que estos eran gentiles, paganos, pero su asombro y admiración era superior a la de los judíos que eran del mismo pueblo de Jesús. Los judíos constantemente se dejaban llevar por el orgullo espiritual que tenían y por el escepticismo, pero nadie podía negar lo que estaban viendo. El versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Estos eran los que no tenían manos y Jesús les ponía manos. A los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ninguno de los evangelios se dan detalles de las curaciones. Simplemente se nos informa que Jesús sanó a esta gente. Pero podemos hacer uso de nuestra imaginación y pensar en los clamores de estas personas. Después de escuchar los gritos de júbilo, porque las manos eran restauradas, porque las personas que no hablaban ahora podían hablar. Mientras unos llegaban deformes y enfermos, otros salían sanos y llenos de vida. Individuos que estuvieron enfermos se iban curados, unos llegaban con manos o pies sin movimiento, salían de ahí caminando y llenos de alegría por la compasión de Cristo para con ellos. Pero cuando esta gente de Decápolis vio lo perfecto de las sanidades, supieron quién Jesús era. Supieron que Cristo era Dios. Supieron que ese hombre que estaba con ellos era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que le glorificaron como a Dios. Mire el versículo 31. Y glorificaban al Dios de Israel. Ese es el propósito de los milagros. Glorificar al Dios de Israel. Ellos habían sido testigos de este despliegue del poder divino. Se tenía que hacer algo más que asombrarse. Ellos adoraron, porque la adoración era el objetivo supremo de Cristo al momento de hacer milagros. Ahora, tristemente hoy en día vemos hombres sin escrúpulos que hacen del cristianismo y del evangelio, les dije hace un momento, negocio. Los milagros se han vuelto más fama y propaganda que una muestra de la gloria de Dios sobre la humanidad. Los milagros en la Biblia tuvieron como propósito uno, darle la gloria a Dios y no a ningún hombre. Darle la gloria a Dios y no a ningún hombre. Déjeme darle un ejemplo de ello.
En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice la Biblia, e hizo además Jesús muchas otras señales. Esa palabra señales significa milagros probados en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan dice que Jesús hizo muchos milagros que él no pudo incluir en su evangelio. Y luego da la explicación por qué. ¿Por qué? Porque si estos milagros se escribieran, dice Juan, no había lugar para escribirlos tantos. Pero nota el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis con una confianza profunda y duradera que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo tuvo compasión incondicional para curarle los cuerpos enfermos, pero para darles de comer. Pero él tenía una preocupación infinitamente mayor a esa. ¿Y sabe cuál era? Darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Todo milagro que pasa en su vida es para darle la gloria a Dios. Así que como cristianos hemos sido llamados ¿a qué? A darle la gloria a Dios. Este es el objetivo principal de la vida cristiana. En 2 Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Juan capítulo 4 versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. La gloria de Dios. Dios es glorificado solo cuando nuestra devoción hacia Él es sincera y sin reservas. También es glorificado cuando servimos a otros sin un interés personal. Hoy en día, tristemente, muchos cristianos buscan servir para sus propios beneficios. No, usted no está dando la gloria a Dios. Todo lo que usted haga, busque darle siempre la gloria a Dios. En las células hay que buscar darle la gloria a Dios. Cada acción en nuestra vida, club infantil, ministerio de mujeres, ministerio de hombres, buscar darle la gloria a Dios. Pero fíjese algo más. También Dios es glorificado cuando nuestra vida diaria se va pareciendo más a la de Cristo Jesús. Usted glorifica a Dios cuando su vida se parece más a su Señor. Ahora, note en cuarto lugar. La cuarta lección que aprendemos de este pasaje es la compasión de Jesús es ilimitada. Así como su poder es inigualable, hablamos hace un momento, su compasión es ilimitada, no tiene límite. La multitud, dice la Biblia, que era tan grande y las necesidades tantas que se considera que las curaciones continuaron por varios días. Jesús dice 3 días. Pero al ver la necesidad de alimento, el versículo 32, dice el versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero porque no sea que se desmayen en el camino. Ahora vea, note que la expresión compasión aquí se refiere a conmoverse en sus órganos internos, en las entrañas, en las vísceras. Para los judíos, las vísceras o las entrañas era el asiento de las emociones. Para ellos era así. Usted y yo en nuestro idioma decimos yo te quiero o yo te amo con todo mi corazón, porque pensamos que el asiento de nuestras emociones están en el corazón. Para los judíos, el decir yo te amo y te quiero con todas mis entrañas, o con un amor, dice la Biblia, entrañable, porque ellos creían que era ahí donde estaba el asiento de las emociones. Así que la palabra compasión en nuestro idioma viene del latín, que significa, les dije hace un momento, sufrir juntos o sufrir con. Ellos habían estado muchos días con él estaba sufriendo con ellos. Según el diccionario, la palabra compasión es un sentimiento de profunda simpatía y tristeza, acompañado por un fuerte deseo de aliviar el dolor y eliminar su causa. Jesús sintió eso y más. No solo tuvo compasión por las necesidades espirituales de la gente y las consecuencias eternas que éstas podían tener, sino también tuvo por sus aflicciones físicas. Ellos tenían hambre y él tuvo compasión. Él tuvo compasión
en cuanto a la comida que necesitaban. La pregunta de los discípulos era válida. El versículo 33 dice, pero nosotros no tenemos pan ¿de dónde vamos a sacar pan para darle de comer a toda esta gente? O sea, su pregunta era válida. Probablemente los discípulos se vieron incapaces de alimentar a este gran número de personas y lo eran incapaces de alimentarlos a todos ellos. Pero el asunto es que se les había olvidado que los recursos de Dios son inagotables, inagotables, y su compasión es incomparable. Su compasión es incomparable, es ilimitada. Ellos tenían una pregunta válida, pero se les olvidó quién estaba con ellos. Los recursos de Dios son inagotables, su compasión es incomparable. Y en ocasiones tendemos a dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros. Fíjese, como seres humanos llegamos al punto de creer que Dios fue bueno con nosotros ayer, pero no sabemos si va a ser bueno con nosotros hoy o mañana. Vamos por la vida como jugando a los dados. O mire, muchos viven su vida de acuerdo a los mensajes de las galletitas chinas, ¿no? Esos mensajes que usted saca. Vamos por la vida pensando que la suerte nos tiene que sonreír para poder lograr. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, subraya esto, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Salmo 46:10 dice, quédense quietos, escuche bien, y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Aquí fue donde su compasión, su poder y nuestra confianza se encuentran. En el versículo 34, Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pececillos. Ahora quiero recalcar algo. Esto es totalmente diferente cuando Jesús multiplicó los 5 peces y los panes, los 5 panes y los peces. Jesús, esta es otra multiplicación. Aquí se especifica que fue en otro lugar y se especifica que fueron 7 panes y 2 peces. Ellos llevaron todo lo que tenían ante Jesús. Aquí es donde se encuentra, les dije, nuestra confianza, su poder y su compasión. Se encuentra. Ellos entregaron todo lo que tenían. Aquí es donde se muestra el punto máximo de confianza. Cuando entregamos todo a Cristo, todo lo que tenemos. Cuando aprendemos a depender completamente de Él. Mire, los discípulos sabían que ellos no podían hacer nada con 7 peces y 2 panes. Ellos sabían que no podían hacer nada con estos panes y estos peces que se les habían. Ellos sabían que no podían darle de comer a esta, pero hicieron lo que debían de hacer. ¿Y sabe qué es esto? Entregar todo. En ocasiones siempre pensamos que Dios quiere nuestro dinero. No, Dios no quiere nuestro dinero. Cuando hablamos de entregar todo, estamos hablando de entregar nuestra vida, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestra dedicación. ¿Sabe qué significa esto? Que Él sea el centro de todo. Los discípulos lo entendieron. En Lucas 21, del 1 al 4, dice que levantando los ojos, Él vio a los ricos que echaban ofrendas en el arca de las ofrendas, pero también aparece una mujer que la Biblia la describe como una viuda pobre. Y ella echó 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Sabe por qué? Porque todos aquellos echaron, dice Jesús, para las ofrendas de Dios de lo que le sobra más. Esta, refiriéndose a la mujer, de su pobreza echó, y aquí está la clave, todo su sustento. Los discípulos fueron instrumentos que Dios usó para bendecir a esta multitud. Lo que nos indica que aunque el Señor pueda hacer su obra sin nosotros, Él decide hacerla por medio de nosotros. Alguien dijo que Él no necesitó la ayuda de los discípulos para distribuir la comida más de lo que necesitó los 7 panes y los peces que para hacer la comida. Él no necesitó ni los peces, ni los panes, ni a los discípulos. Pero esa es su misericordia, que Él nos usa a nosotros como instrumentos. Dios elige usar instrumentos humanos para hacer la obra divina de llevar el evangelio al mundo, de servir a otros por medio de mostrar compasión. Necesitamos aprender y servir a otros por medio de mostrar esa compasión. Necesitamos aprender eso en nuestra vida.
Necesitamos aprender a dar lo que tenemos a la mano para hacer y no esperar que sea el tiempo adecuado. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Cuando los discípulos dieron a Jesús todo lo que tenían y luego ayudaron a dárselo a ellos, mira el versículo 33, entonces los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud? Versículo 34, Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Mira el 35, y mandó a la multitud que recostase, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Ellos no solamente le dieron sus peces y sus panes, sino que ahora ellos tenían que darle a la gente lo que ellos habían entregado. Ellos obtuvieron recompensa aún mayor, porque hay un principio bíblico que no podemos ignorar. Mira el versículo 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 7 canastas llenas. Hay un principio que usted y yo no podemos ignorar en cuanto a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos se refiere. Y es el principio de 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Las personas pueden dudar en dar todo a Dios, pero tienen temor de no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Pablo les asegura que Dios es capaz de suplir sus necesidades. Esta fue la compasión que Jesús mostró. Ahora, ¿sabe qué nos pide a nosotros? Haga usted también lo mismo. Termino con esto. Cristo tiene compasión para nuestras necesidades, para nuestra vida, para las cosas que usted y yo vivimos cada día. Él tiene compasión, no importa si usted es judío o gentil, Él tiene compasión por usted. Él tiene compasión tanto por aquellos que están gravemente enfermos como por los que tienen hambre. A ese es el ejemplo que usted y yo debemos de seguir. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos la oportunidad, subraya esto, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es la compasión de Cristo. Ahora, el ejemplo o la pregunta es, ¿tiene usted la misma compasión? ¿Se conmueve usted de la misma manera? ¿Tiene usted ese deseo de ayudar a otros en desgracia? Cristo dijo, mientras tengamos la oportunidad, vayan ustedes y hagan lo mismo. Pablo dice, mientras tenga la oportunidad, haga el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por la compasión mostrada hacia nosotros, Padre. Gracias porque en medio de un mundo que quiere sobresalir y un mundo que quiere mostrarse, personas enorgullecidas por sus cuerpos, sus vidas, sus posesiones, sus puestos, en ese mundo tú nos mandas a ser compasivos. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Cristo Jesús. Su compasión fue inigualable. Su compasión fue incomparable. Él nos dio un ejemplo claro de lo que es quitarse la capa y dársela a alguien más. Él nos dio un ejemplo claro de hacer el bien a otros sin importar quién sea. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este pasaje que nos muestra la compasión de Jesús. Dios, oramos por milagros en nuestra vida. Padre, te pedimos por aquellos que están sufriendo ahorita y que conocemos, que están pasando por una enfermedad terminal. Esas enfermedades que nos dan miedo solo de pensar. Señor, pon tu mano sobre ellos. Muéstrale tu voluntad. Y si tu voluntad es que ellos puedan estar sanos, obra en sus vidas, porque tú tienes el poder para hacerlo. Señor, oramos por aquellos que están pasando por una carencia,
Tal vez a alguien aquí que está pasando por una carencia económica. Señor, pon tu mano sobre su hogar y que seas tú quien obre un milagro. Tú tienes el poder para hacerlo y nosotros tenemos tu gracia divina para recibirlo. Señor, oramos por aquellos que aún no conocen de tu amor y que no son salvos aún. Pon tu mano sobre sus corazones y cumple la promesa de que tú vas a quitar ese corazón de piedra y vas a poner uno de carne, uno que responda a mi llamado, dices tú. Oramos por ellos, oramos por la iglesia y que cada miembro de esta iglesia pueda ser un agente de compasión donde quiera que ande. Podamos mostrar compasión hacia otros, que seas tú cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia en esta hora. Gracias por Jesús y por la cruz y por su sacrificio. Si hay alguien que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, permite que este mensaje sea de ayuda y de instrumento para que él pueda conocer acerca de lo grande que eres tú, acerca de quién eres tú. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús.